grandes, los poderosos, ustedes ven que hay personas que la pensionan hasta con $1,000,000 mensuales. Eso es, yo diría, una burla hacia un pueblo. Que a un solo hombre se le dé $1,000,000 mensuales de pensión, cuando existen tanta necesidad de otros miles de hombres, de ancianos, que lo entregaron todo, su vida, a los capitalistas, a los poderosos, que hoy son los que lo oprimen y lo desprecian porque ya no pueden trabajar. Y que supuestamente no hay recursos. Entonces... Sí, supuestamente no hay recursos, pero para pensionar a un hombre con $1,000,000, sí. Para eso hay. Y entonces, muy no hay conciencia realmente, no hay amor. Entonces, lo peor de todo también es que esa persona que fue pensionada con $1,000,000 no necesita ese dinero. Es una persona que tiene suficientes recursos, vamos a decir, riquezas para tener una vejez normal, tranquila, con todos los servicios que una persona necesita. Que una persona lo que necesita es abrigo, comida y un techo. Lo demás es añadidura. No, y vamos a decir que esa misma persona entonces es esa misma persona que tiene una gran entrada de dinero y que tienen casas y de todo, son las que hacen las leyes, o sea, en la parte así de alquiler. Entonces, ellos tienen esa gran entrada de dinero. Sí. Entonces, hacen unas casas. Construyen edificios. Exacto. Y luego entonces quieren obtener la misma cantidad de dinero, por así decirlo, superior a la que ya ellos tienen. Sí. Entonces, ponen que se pague una cantidad de dinero que es imposible para una persona con un salario mínimo pagar. Exactamente. No se puede. Entonces, incluso, vamos a llegar más lejos. Personas de mediana, ¿cómo se dice? De clase media. De clase media, no pueden pagar muchas veces esos edificios o esas casas. Hay casas que piden hasta $20,000 y $12,000 y $30,000, no sé, porque depende de dónde está ubicada. Sí, y de número, imagínense la capital. En la capital de cualquier Entonces, casa. incluso a una persona de clase media se le hace muy, muy trabajoso. Tiene que ser una persona que dedique más de 12 horas diario a un trabajo para poder producir o ganar, trabajando tanto el hombre como la mujer para poder ostentar un hogar. Y entonces ahí entra quién va a educar a esos hijos. Entonces, yo necesito tanto dinero en un mes para poder llevar todo lo que necesito para mi casa. No tengo el dinero. ¿Qué va a hacer esa persona? A buscarlo como aparezca. O sea, se va a lanzar a robar, la delincuencia, el secuestro, o sea, de todo tipo de cosas. Nosotros somos las mismas personas que llevamos a los otros a hacer cosas indebidas y luego los juzgamos. Sin embargo, somos nosotros que ponemos a ese tipo de personas en esa situación. Sí. Porque no buscamos el bienestar del prójimo, solamente el bienestar propio. Y muy importante también algo que mencionó Kelvin ahorita, es la parte del Cristo social. Muchos piensan que Jesús nada más vino aquí, Jesús el Cristo, a hablar de vamos a orar, vamos a sentarnos 5 minutos aquí, vamos a la misa, vamos solamente a la parte espiritual totalmente. No, es un equilibrio, es 50-50. Usted nada más no vive de la parte espiritual o de la parte terrenal. Entonces tiene que tener un equilibrio de las dos. Y así fue que él vivió. Es muy importante, o sea, vamos a verlo aquí en lo que es en la Biblia, para que vea que nosotros no le traemos cosas al azar por traérsela, o porque simplemente lo vemos en el entorno que nos rodea. Todo lo que nosotros vivimos está plasmado en la Biblia. Eso se hizo antaños y sin embargo ahora todavía se es una ve. Necesidad, porque si lo aplicáramos como lo dice en la Biblia, estaría bien, pero no es así. La degeneración. Cuando un hombre va a imponer una ley, debe de asegurarse de no pasarle por encima o de violar la ley del Cristo. Debe poner leyes conformes a las leyes del Cristo. Así debería ser, pero desgraciadamente el hombre se ha olvidado del Cristo social y lo que ha hecho es encerrarse en una jaula donde nada más se oye el llanto y el crujir de dientes de la persona sufriendo diariamente. Se ha olvidado del equilibrio. Entonces, vamos a ver esos versículos de la Biblia. En Levítico 19:13 menciona, no explotes a tu prójimo, cosa que se ve a diario, ni lo despojes de nada.
¿Cómo se ve eso muchísimo? Cuando la persona no tiene cómo pagar su alquiler y lo echamos de patitas a la calle. No, pues si usted no me paga, pues usted se va. No retengas el salario de tu jornalero hasta el día siguiente. Muchísimas veces el empleador dice, no, mira, no te puedo pagar hoy, lamentablemente tengo problemas. Y dice, yo te voy a pagar más adelante. Sin embargo, eso nunca llega. Y eso se ve muchísimo en las personas que trabajan, cosas que se nombran por el Estado. Eso se ve muchísimo. Se retarda hasta 15 y hasta un mes. ¿Qué un mes? Yo he visto casos de 6 meses que esa persona está trabajando como quien dice de gratis. En el caso del hospital yo lo he visto muchísimo. Entonces, de años. De años. Y a veces ni se le paga. Sí, muchas veces puede llegar hasta un cancelamiento y eso se perdió. Otra también, en Deuteronomio 24, del 14 al 15, dice, no te aproveches del empleado pobre y necesitado. Nosotros nos vivimos aprovechando muchísimo. Dice, bueno, ese está en miseria y necesita algo, yo le voy a dar lo que sea y él me va a hacer el trabajo que yo le diga. A veces nosotros contratamos las personas para que me hagan cierto tipo de trabajo, pero como él necesita algo extra, yo le pongo a hacer un trabajo que requiere más dinero y sin embargo yo tal vez le subo un 100 pesos, 200 pesos. Yo le digo, mira, yo te voy a pagar tanto y hazme esto. Y él, como por la necesidad, lo hace. Sí. Y usted sabiendo que es injusto ese pago que usted le está dando. Entonces dice, no te aproveches del empleado pobre y necesitado, sea este un compatriota israelita o extranjero. Eso, por ejemplo, vamos a ponerlo así con los haitianos o con nosotros los dominicanos cuando vamos a Estados Unidos o etcétera. Quien sea, no se debe tener discriminación alguna. Le pagarás su jornal cada día antes de la puesta del sol, porque es pobre y cuenta solo con ese dinero. De lo contrario, él clamará al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. Lo que uno cosecha, eso es lo que produce. Entonces, es muy importante reflexionar sobre ese versículo porque cuando un empleado pobre está en necesidad de clamar al Señor, ¿verdad? Entonces, el Señor, cuando ve el caso, busca el equilibrio indubitablemente. Entonces, por eso nace ese refrán que dice que lo mal habido se lo lleva el río. Entonces, si usted obtiene una fortuna a cambio del sufrimiento de otras personas, realmente usted lo que se ha echado encima es un karma. Porque usted pudo burlar quizá la ley de los hombres, pero la ley de Dios no la va a poder burlar. Eso es inminente, eso es algo seguro. Entonces, ¿por qué actuar en contra de las leyes de Dios si Dios nos da todo en abundancia cuando nosotros le pedimos a Él y actuamos conforme a su voluntad? También existe otro problemita o problema grande con la cuestión de los alquileres y el salario, que es la cuestión de los locales. Quizás el señor Francisco pueda hablarnos un poquito porque él también tiene experiencia sobre estas cosas, ya vividas. Sí, vamos a hablar un poquito desde el inicio sobre lo que es el salario mínimo y sobre la poca conciencia que tiene o que tenemos nosotros. Hay que incluirse. Vamos a poner un ejemplo. Siempre uno pone de ejemplo lo que es el Estado, el gobierno. ¿Por qué? Porque es nuestra cabecilla lo que nos representa. ¿Por qué, señores, se hablan de tantos millones, de tantos miles de millones por aquí y por allá? Y que un político se robó, qué sé yo, cuántos millones. Sin embargo, en el hospital, usted ve que en el hospital usted tiene que salir, dicen mucha gente, y lo han vivido, o quizás los que van mucho al hospital, porque uno va poco, que no hay una simple grilla. Entonces, señores, uno pobremente, con un sueldo de 5,000 pesos, de 6,000, de 4,000 pesos, ¿a dónde tiene que recurrir? A un hospital. Que usted vaya a tirarse una placa y nunca estén buenos los aparatos. O que estén buenos para que vaya grave. Y si te va a tirar una placa, tiene que dar 100 o 150 pesos. ¿Por qué?
si sabemos que el gobierno debiera de hacer una política para que los pobres puedan tener esa entrada de poder ir a un hospital y disfrutar de su medicina. Sí. Tenemos una llamada. Buenas. Muy buenos días a todos. Buenos días. Primeramente quiero felicitarlos por el gran programa que están llevando en el día de hoy. Muy cierto todo lo que están diciendo. Y lamentablemente lo que se ve hoy, muchas cosas que se ven hoy en día son muy injustas. Hoy en la sociedad que si se hiciera un cambio, muchas cosas buenas y progresivas se pudieran hacer hoy en día. Mucha razón y de verdad que los felicito a todos. Éxitos y que tengan un buen día. Gracias por su llamada. Sí. Pues sí. Y entonces, escuchen esto. Entonces, el gobierno debiera de implementar, señores, plan como está implementando en muchos lugares. Y muchas veces también, señor Francisco, y muchas veces no es tanto el mismísimo gobierno, sino son los representantes de esas instituciones. Porque quizás el gobierno tiene un presupuesto ya previamente establecido para el hospital, por ejemplo, de aquí de Moca, que es un dinero que va destinado hacia ese recinto y las necesidades de ese recinto. Pero su dirigente principal es una persona inconsciente que no siente amor por los demás, que no hace su trabajo, que no se preocupa. Entonces, para andar en una jipeta lujosa con gasolina full y pagarle su casa en un puesto corporativo, para eso sí hay dinero. Pero para mantener y cubrir las necesidades de la empresa que está representando por parte del Estado, para eso él no puede hablar, no hay reclamos y todo eso. Entonces, si cada hombre hace su trabajo, entonces el gobierno puede cambiar, porque es que es el individuo que tiene que empezar a hacer ese cambio interno. Es que el pueblo tiene que hacer el cambio. O sea, si nosotros nos revolucionamos y decimos esto tiene que ser así, pues sí, eso tendría que ser así. También, antes de que también la pregunta iba basada también en esas personas pobres, de escasos recursos, que quieren emprender una microempresa, una pequeña empresa, ¿verdad? Micro es la más chiquita. Una microempresa, un salón, un taller, un pequeño puesto de electrónica, un supermercado, no, un colmado, cualquier cosa, no pueden trabajar porque los poderosos, los caseros, han incrementado tanto, han subido tanto el alquiler del local, del sitio. Ellos se apoderan de los sitios clave donde se pueda haber un negocio. Entonces lo atrapan y no dejan entonces que las personas que realmente lo necesitan lleguen a él. Y cobran exageradísimas vamos a decir precios de alquiler por ese local. Hay locales que piden hasta 80,000 pesos. Dígame, ¿qué persona produce, qué trabajo produce 80,000 pesos mensuales para pagar un local? Y no permite que esas personas de bajos recursos puedan subir, o sea, puedan salir de la miseria, de la pobreza, del lugar donde viven y puedan adquirir una clase mejor. Vivimos en una sociedad cruel, vivimos en una sociedad de una barbarie increíble. Yo lo veo como dos brechas, o sea, como dos puntos. Aquí hay uno, aquí al otro. No puede existir nadie en el medio. O soy para acá o soy para allá. Entonces eso es lo que pasa. Las personas que tienen mucho dinero, esos propietarios de casa, lo que hacen las leyes, todo ese tipo de cosas, no quieren que aquellos que se encuentran aquí abajo suban aquí arriba. Eso fue como dijo el presidente, no recuerdo ahora, que dijo, es como que yo me suba en una escalera y vamos a decir que llegue al segundo piso. Y cuando yo subí al segundo piso, yo tumbo la escalera y le digo a los otros, suban, pero esa no es la vía por la que tienen que subir.